Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes que están conectados en este momento. Un honor, un placer contar nuevamente con la presencia de Ariel Zapata en una charla más en este ciclo de conferencias Protenencia Activa y Presente. Ariel Zapata es director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Veterinaria de la UBA y bueno, y tiene un montón de otras funciones también que no vamos a profundizar. Ariel es un invitado anual ya que tenemos en el ciclo, porque bueno, comenzamos en el 2020 en donde Ariel dio tips básicos de adiestramiento canino, una charla que está disponible en nuestro canal de YouTube. Y el año pasado, Aprendiendo a Convivir, habló sobre crecimiento, educación, adiestramiento y cómo tener una comunicación efectiva con los perros. Así que en esta charla de este año, Ariel va a hablar justamente sobre los perros de seguridad, los animales de apoyo profesional. Así que un placer, Ariel, como siempre, y yo quedo sin imagen ni sin audio, pero estoy acá atento ante cualquier necesidad. Perfecto, Diego, muchísimas gracias, gracias por la presentación. Eh, bueno, comencemos por esto de tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de los animales de apoyo profesional, pero básicamente porque la concepción cambia. Mi discurso el lunes a la mañana hubo una formación de las cuatro fuerzas federales donde el ministro presentó el programa de animales de apoyo profesional. Y acá ustedes ya se darán cuenta que no estamos hablando de los perros. Yo puse los perros de seguridad, los animales de apoyo profesional, porque también ahora dentro de la misma órbita de mi dirección entran no solamente los perros, sino que entran los caballos y las mulas. Digamos, vamos a tener o tengo en esta órbita a nivel nacional todo lo que tiene que ver con los animales. ¿Por qué? Porque la idea de bienestar animal es lo que pasa a ser transversal a toda una concepción, pasa a ser transversal a todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y vamos ahora en la charla a ir viendo y teniendo más o menos algunos lineamientos, si bien yo voy a hablar aquí de perros, ¿no? La idea es un poco basar esta charla un poco en tres ejes, para que no nos vayamos mucho, un poco la historia, ¿sí? La formación de los cachorros, el entrenamiento y el adiestramiento, y la implementación operativa actual. ¿Hacia dónde está yendo esto? ¿Qué cosas han ido cambiando? Vamos a tratar de pensar un poco en eso. ¿Cuál es la proyección? ¿Y qué implican estos cambios? ¿Eh? Digamos, ¿qué es lo que va a cambiar? Y yo cuando dije un poco de historia, lo primero que se me viene a la mente es esta imagen, ¿no? Los restos fósiles más antiguos encontrados, ¿eh? Que se calcula que datan de unos 19.000 años, 15.000, donde restos humanos han sido enterrados exactamente con su perro, ¿no? Hay alguien que fue enterrado con su perro, eh, y eso habla de ese vínculo, ¿no? De cómo fueron enterrados los dos. Los dos murieron al mismo tiempo. El perro fue sacrificado para acompañar a la persona. Eh, Esas cosas que empiezan a tener un montón de incógnitas, ¿no? Pero no dejan de ser menos importantes. Eh, los perros han ido acompañando al hombre, ¿sí? Al doctor Romero le gusta hablar y conoce mucho sobre el tema, es decir, porque hablamos de un acuerdo mutuo, ¿no? Es decir, eh, ese lobo domesticado, ¿m? Que todavía no nos ponemos de acuerdo cuándo comenzó esa domesticación. Esta semana salieron algunas publicaciones sobre algunas novedades que ya estaban publicadas en paper hace un tiempito, pero eh, que están hablando de 25.000, 30.000, ¿sí? Hay un estudio que está un poco más adelantado que habla de una cueva en la que no hay restos fósiles, pero sí hay restos de materia fecal.
y hay restas de materia fecal en una cueva en la cual se hallan en un sector materia fecal humana, masculina, femenina, pero también de unos perros. Entonces, o de ese lobo domesticado, ¿no? En ese momento todavía quizás un lobo. Y eso se estima que ya habla de unos 50.000 años, lo que hace ir muy atrás a esta relación. Pero pongámonos en unos 20.000, 25.000, ¿no? ¿Qué nos va a hacer esos, a la diferencia de esos miles? Pero desde ese momento, ese lobo que el hombre empieza a domesticar, empieza a acompañar al hombre y para mí, digamos, ese acompañar en todas las actividades, el hombre va seleccionando ejemplares en función de sus necesidades. Decimos que no es lo mismo el cazador de la sabana, el cazador del llano, y que básicamente podemos decir que es un perro grande, alto y ligero, llámese galgo, para cazar presas rápidas, para cazar, para poder perseguir y obtener presas que podrían ser muy rápidas, pero que sería muy distinto si el terreno fuera quebrado, donde la velocidad final no es lo importante, sino la agilidad. Y un cazador totalmente distinto podría decir que es un cazador en el bosque o un cazador en el medio del monte. Cazadores que tienen que tener otra condición. Y después también los animales que el hombre destinó o fue seleccionando, fue dejando para la guardia. ¿Sí? Porque ¿quién mejor que un perro o que ese lobo en proceso de domesticación? Recordemos que domesticar es tomar del estado silvestre, de la naturaleza, ¿sí? Para incorporarlo a la vida del hombre. Y eso lleva a modificaciones comportamentales. El hombre ha seleccionado los individuos con menos evasión y menos agresión para poder ser manejados. Quiere decir que su mecanismo de la defensa, un mecanismo de la defensa, debía ser de que ante la presencia del hombre, esos lobos en proceso de domesticación no huyeran, no se escaparan, no estuvieran rehusando la presencia del hombre, que fueran, se entiende que ese lobo que se acercó a, a los lugares, a los asentamientos humanos, ¿no? Y por eso se calcula ahí la revolución del Neolítico, ¿no? Cuando el hombre se empieza a asentar. Eh, si eso se empieza a dar bajo esa condición, esos lobos eran un tipo de lobo muy seguro de sí mismo, muy confiado, y con esa confianza y seguridad en sí mismo pudo acercarse a esos asentamientos humanos, cosas que no hubiese ningún hecho otra especie, ¿no? La de se hubiese mantenido lejos o ni intentar acercarse a asentamientos humanos. Pero claro, ahí hay un atractivo importante, seguramente que son los restos de comida, ¿sí? Los restos que podían quedar de esos animales. Pero no quiero ir mucho en este punto, sino decir que esos perros no solamente tuvieron el rol de compartir y ayudar en la casa, sino que esos perros también cuidaban esos asentamientos. De ahí empieza una función de guardia, de alerta, desde ese principio, y yo creo que ese es el origen en la seguridad, cuando le trata de dar seguridad durante la noche o en distintos momentos por la cercanía de otro predador o de algún tipo de amenaza. Para mí, de ahí en adelante, se marcan dos líneas en el área de la seguridad: el perro que acompaña al combate en distintas instancias de la guerra y distintas formas de la guerra, y el perro que acompaña el asentamiento humano y cuida ese asentamiento, que después en un momento termina siendo un lote o una casa, un lugar, un espacio definido que decimos que un lobo o un perro, mejor dicho, vive en un grupo social, y ese grupo social o manada está definida por el territorio en el que habita, ese grupo social que habita un territorio. Bueno, eso llamalo tu casa, tus límites, tu terreno, tu espacio, es el que el perro va a tener. De ahí en más, yo me tomé el trabajo de poner algunas cosas que me resultaron graciosas desde que hay fotos, ¿sí? Pero graciosas en el sentido de que son ilustrativas, ¿no? Como ser estos, ¿no? Los perros ya teniendo utilidad, ¿eh? en la sanidad. Vean al doctor de la Primera Guerra Mundial y el que transporta las ollas de comida, ¿no? Los perros no solamente pasan a tener en esos momentos un rol de ir al combate,
que no siempre ha sido el combate y la ferocidad del perro en el combate, sino que otros roles, ¿no? Cómo poder acercar elementos para curar, cómo asistir o cómo transportar comida o cómo transportar munición o cómo transportar, no sé, vamos a ver más graciosos, ¿no? Pero miren, tirando de carros, perros con máscaras antigas, eh, las tropas que llevan perros. ¿M? Digamos, en cualquiera de estos casos estamos hablando de esos principios. Y miren, este me resulta simpático, está el que le están poniendo el mensaje para llevar un mensaje a una línea, a una trinchera, y el chiquito me van a decir, ¿qué lleva ahí? ¿Qué está llevando en eso, en esa alforja larga? ¿Sí? Si el enano este, ¿qué va a hacer? ¿Sabes qué hacía ese? Lo que estás viendo ahí son cartones de cigarrillo. Digamos, los perros tuvieron hasta la función de llevar cartones de cigarrillo en la línea de la trinchera. Por eso me resultaba simpático, pero no era el eje, sino contar y ver que los perros han pasado por todo esto, fueron teniendo distintos roles. No quise seguir poniendo fotos más hasta hoy porque tendríamos que serían innumerables, ¿no? Y no quería ir con esta idea. Pero sí contar que esto, lo que fue esa Primera Guerra Mundial, tenemos un contexto histórico en el cual Iván Petrovich Pavlov, ¿sí? Había postulado y había sido premio Nobel en 1904, 10 años antes de que comenzara esa Primera Guerra, había comenzado estudios y obtiene un premio Nobel, había los estudios en 1898, ¿sí? Y obtiene en 1904 el premio Nobel, donde habla de los reflejos condicionados y cómo se pueden generar determinados aprendizajes o condicionamientos en función de seguir una secuencia que van a estar dadas por estímulos condicionadores y estímulos incondicionados, ¿no? Que esos van a dar respuestas en principio incondicionadas y después van a ser respuestas que están condicionadas. Eso es lo que se aplica en ese momento, en esa Primera Guerra, estoy hablando de 10, 20 años, ¿sí? Eh, de la fecha de los trabajos de Pavlov al momento de la guerra, pero el resultado, que es gracioso también, es que los perros no, toda la bibliografía dice que los perros no fueron útiles en esa Primera Guerra. Y mire todo lo que hacían, hacían de todo, ¿sí? Como les digo, desde llevar cartones de cigarrillo, comida, mensajes o elementos de la sanidad o munición, cualquier cosa. Pero uno de los puntos era que había muchos mordidos en las propias filas. Eso hace a una problemática que hace que mucho de todo eso se deseche. Eso sigue avanzando, sigue adelantándose en los entrenamientos finalizada la guerra, y no por nada veamos que el pastor más difundido, o uno de los pastores más difundidos a la época, era el pastor alemán. El boxer alemán, el Rottweiler es alemán, el Schnauzer es alemán, el Doberman es alemán. Digamos, el pueblo alemán tiene una cultura, ¿sí? Y muchas otras razas, tiene una cultura sinófila muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, cuando todos dejan de lado y los perros que no son tan importantes, al comienzo de la Segunda Guerra comienza con en la Alemania con unos 25.000 perros entrenados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los clubes y porque la técnica había seguido avanzando en función de ese interés que había en trabajar con perros. Pero llevándolo a la Argentina entre esa Primera y Segunda Guerra, el fin de la Primera Guerra hace que a la Argentina lleguen las inmigraciones, ¿sí? Lleguen los inmigrantes, la inmigración fuerte del 20, ¿sí? Y desde principio del siglo, del siglo XX, ¿no? A 1930 más o menos, están las inmigraciones fuertes que llegan a la Argentina. Y entre esos llegan eh, guías de perros que habían, y algún instructor, supongo que también, no conozco bien en profundidad, algún instructor que inmigra a Argentina y van y se presentan para hacer y formar
la División Perros de la Policía Federal Argentina. Creo que es en el 32 o en el 36, no recuerdo bien cuál es en el año, y Argentina pasa a ser uno de los países líderes en tener perros en un servicio policial. ¿Eh? Aunque parezca mentira, la policía de Nueva York vino a formarse aquí, ¿sí? Uno diría, "Ah, la de Nueva York es una policía". Bueno, sí, pero en ese momento venían a formarse aquí. Muchos y toda la región venía a trabajar y a ver los trabajos y a entender que era un perro de policía, cosa que Estados Unidos empieza a poner tras la Segunda Guerra, cuando tienen que reubicar a todos esos perros que habían sido combatientes. ¿Qué hacer con todos esos perros? Bueno, muchos de esos perros fueron reentrenados para ir a un servicio policial. A esto me quiero referir, ¿sí? Y eh, decir que de ahí en más se empiezan los trabajos. Los trabajos tenían que ver básicamente con rondines de a pie, con caminar, con andar con el perro, eh, circular en muchos lugares, muchos de los que eran parques, espacios abiertos, ¿sí? La nocturnidad. Eh, Más adelante los servicios de la policía empiezan a modificarse y empieza a aparecer cómo manejar los contradisturbios, ¿sí? Algo que se ve casi hasta la actualidad, ¿sí? Hoy están en retroceso, ¿sí? Los equipos del contradisturbio, digamos, lo que fue hasta hace unos años, tienen el rol, ojo, digamos, los perros pueden tener ese rol, pero ya no como un rol principal o preponderante dentro del desarrollo de un conflicto como puede ser un disturbio, ¿no? Pero empiezan a aparecer también los trabajos de búsqueda de sustancias. ¿M? También, después que aparecen los condicionamientos instrumentales y operantes, cuando dice que se pueden generar recompensas en función de una asociación, en este caso una asociación de olor, entonces asociar un olor con una recompensa, digamos, huelo a tal elemento y eso hace de que aparezca comida o que aparezca un juguete y con lo cual lo puedo hacer divertido. Y entonces ahí empiezan a aparecer los perros que buscan sustancias y en principio el campo de las sustancias ilícitas, ¿sí? Después eso se va a ampliar a las sustancias peligrosas, básicamente los explosivos. Hay un momento en el cual tienen un auge importante. Hoy no dejan de ser importantes. Hoy los perros siguen siendo en cualquiera de las dos disciplinas muy, pero muy importantes. Pero en momentos de que hubiera muchos atentados, básicamente en Europa, los de la ETA, los perros se perfeccionan y aparecen mucha, pero mucha técnica en el País Vasco sobre los trabajos con los perros que también intervienen en el desminado, después que se empieza a trabajar en el área de post escenarios de guerra, ¿no? Para despejar ese material altamente peligroso. Y esto sigue evolucionando a nuestros días, ¿sí? Yo quiero ir contando, bueno, aquí hay una imagen de los primeros ovejeros alemanes, ¿sí? ¿Eh? Eh, y ahí mucho no se ve muy, muy claro el perro, pero está ahí, ¿sí? No sé si lo ven abajo de todo, al lado izquierdo, ¿sí? Miren qué distinto un pastor alemán de la época, de esos principios de siglo, con lo que es actualmente. ¿M? Y esta que me resultó simpática también, que dirán algunos, ¿qué son esos perros? Esos son los que hoy son los Malinois, ¿sí? De principio de siglo. Los pastores belgas Malinois, un perro que también tuvo y tiene hoy un rol preponderante dentro de los trabajos de la seguridad. Para contarles más o menos un poco eso de historia y cómo llegamos rápidamente, así a muy grandes rasgos, cómo llegamos a hoy. Pero también quería contar cómo evolucionó, qué fue pasando con el entrenamiento. El entrenamiento estaba dado básicamente por
el rigor. Había una vinculación y mucha exigencia. ¿eh? Eh, Recuerdo de un adiestrador eh, varón que me contaba, ese mi maestro, que era un alemán, me hacía entrar a la pista con el collar, la correa y la fusta. Decía, y él no quería usar la fusta y me retaba, me decía, porque yo no podía entrar. Se entraba como un picadero, decía, el lugar de entrenamiento era como un picadero. eh, y como él no quería usar la fusta, no la llevaba y entonces lo retaba seriamente por no tener la fusta en la mano. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Estamos hablando más o menos, yo diría, de los 50, de los 60, ¿sí? En los años 60, donde los métodos y las formas no eran solamente basados en una tradición oral, una forma que llevaba a ver cómo se podían hacer. Se basaban en la conducta social, digamos, en una relación con el perro y la reiteración de secuencias, ¿sí? Hacer cosas y reiterarlas. Eh, yo recuerdo un viejo administrador de la Policía Federal también que me decía, nosotros, un día nos llegó alguien y nos dijo que los perros tenían que buscar olores, que tenían que buscar sustancias, y no sabíamos, no teníamos ninguna idea. Y entonces le dábamos a oler un frasco con el olor, le dábamos un olor y hacíamos de que lo buscara. Y los perros no hacían nada desde en un principio, pero después de un tiempo los perros empezaban a hacerlo. En realidad lo que estamos hablando es que los perros tienen una forma cognitiva de poder comprender cuál es tu interés, pero no había un método, ¿sí? No había una forma por la cual se pudiera abordar esta. ¿Qué fue pasando después con el tiempo? ¿Sí? Aparece el condicionamiento, aparecen algunas ideas de que si uno podía condicionar al perro, básicamente en secuencias que tenían que ver con maniobras que uno podría llegar a hacer, dadas claramente por un estímulo incondicionado, que lleva a una conducta, y ese estímulo incondicionado que lleva a la conducta empieza a seguirse y a repetirse esa secuencia y a todo eso también se le sigue manteniendo la conducta social. Pero ahí aparece como la primera herramienta que era seguir una secuencia dada o basada, mejor dicho, en el condicionamiento pavloviano, lo que después va a llamarse el condicionamiento clásico, ¿no? Después de todo eso, aparece el condicionamiento instrumental. Ahí aparece a la Argentina Antonio Velò, aparecen algunos adiestradores italianos, eh, aparece eh, André Van der Goete en Argentina. Y mirá que te estoy hablando del año de los 80-90 ya, ¿sí? Miren cuándo cambia todo esto, ¿no? Cuándo empieza a cambiar. Y, y Antonio Veló, una de las cosas que trae es empezar a jugar y empezar a trabajar con los refuerzos de pelota, con una pelota con un cordón, ¿sí? Y un mordillo. Y una de las cosas por las cuales no tiene éxito, él no tiene éxito en ese momento, muchos adiestradores descreen de los que van a ese seminario y los que ven esos trabajos, porque los perros se ponían muy, pero muy activos, muy veloces, y los adiestradores decían que se desconcentraban, que los perros se hiperexcitaban y que eso no servía por esa manera. Claro, veníamos de básicamente controlar la conducta a través de un castigo, que es no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y si tenés que hacer algo, no se te ocurra hacer otra cosa de la que yo estoy pidiendo, caminar al lado mío o sentarse o echarse, todo era muy, muy estricto, ¿sí? Ahora, cuando aparecen estas ideas de no castigar, como trajo André Van der Goete, era un etólogo, o es un etólogo, no sé si vive, es un etólogo belga que empieza a dar fundamentos de esto. ¿Y por qué? Y no castigar, sino que repetir conductas y usarlas hasta que el perro descubre la conducta correcta, y cuando el perro descubre, opera en el ambiente para descubrir esa conducta, ser reforzado, ¿sí? Eso ahí empieza a cambiar un poco la idea en unos y en otros, ¿sí? En unos nos prende, en otros no aceptan de ninguna manera porque eso
desestabilizaba emocionalmente a los perros, no quieren seguir con esa línea, ¿sí? Y se siguen manteniendo las conductas de lo clásico y la conducta social. Sigue eso como forma del entrenamiento. Más adelante, más adelante aparece el concepto de mecanismo desencadenante innato, y eso es otra vez otro cambio. ¿Por qué? Porque ya no solamente había, ¿sí? Estaba la conducta social, era lo que uno podría manejar desde el vínculo y la comunicación con el perro, ¿sí? Estaba el condicionamiento clásico, estaba lo instrumental y lo operante, pero ahora empieza a aparecer una herramienta que permite administrar el impulso. Es decir, ¿cómo puedo hacer de que un perro baje sus impulsos? ¿De qué manera? Haciendo que primero vacíe sus necesidades comportamentales, decimos hoy, en ese momento no decíamos eso, sino que había que desgastar al perro para que pudiera vaciar todos esos comportamientos y que después de eso, se podía trabajar en niveles aceptables de acuerdo a lo que se quisiera hacer, ¿sí? Y que también en función de lo que yo quería hacer, imagínense que estuviéramos trabajando un perro para búsqueda de sustancias ilícitas en un, no sé, en un puesto fronterizo o en alguna ruta, donde un perro tiene que tener mucho tiempo de servicio, no es continuo, pero hay mucho tiempo de servicio en el que el perro está quizás a resguardo o guardado y es descanso y en un momento se lo llama para revisar un vehículo y se hace la revisión, se termina esa, pero quizás vino otro vehículo e inmediatamente tiene que revisar un segundo, quizás un tercero o un cuarto. Y entonces, ¿cómo empezar? Antes no se conocía eso, los perros tenían que estar todo el tiempo y del final ya no querían hacer nada. Entonces, ahora se conocen en ese momento, se empiezan a conocer herramientas que permiten manejar la motivación, administrar la motivación, y entonces decir, no, mi perro ahora necesita un descanso para cargar motivación, no solamente para que descanse físicamente. Ese es el descalce que hay que hacer, ¿sí? Porque se pensaba que los perros se cansaban físicamente. Y no es solamente el cansancio físico que sí existe, sino que las conductas que están en juego a través de un comportamiento innato, que tienen motivaciones, también se pueden agotar o se pueden cargar. Esa es para mí uno de los puntos importantes, ¿sí? Y aparece también, más o menos al mismo tiempo, la idea que ya Lorenz había postulado y se conocía que existía un periodo de imprinting, lo que se sabía hasta ese momento, antes de los 80 estoy hablando más o menos, que había una idea de imprinting, pero imprinting era saber que los perros tenían un periodo en el cual aprendían o eran marcados de alguna manera, pero no se lo podía, no conocíamos cómo llevarlo al trabajo, cómo llevarlo a lo cotidiano. Y entonces aparece esa idea, aparece esto en el mundo del adiestramiento que es el periodo sensible. ¿Y cómo funciona esto en las etapas, en los periodos del crecimiento? Y también qué oportunidades me da. Eso aparece más o menos, en la misma relación de tiempo, y entonces el adiestramiento empieza a cambiar y a darle una importancia eh, digamos, altísima, altísima, cuando empezamos a encontrar que esos periodos sensibles nos permiten desarrollar un montón de comportamientos y prevenir otros que si no nos complicarían la vida. Esto sigue avanzando, bueno, y acá se me quedó fuera desanimado esto, pero paso siguiente aparecen la idea de los aprendizajes cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está arriba, ¿no? Lo que decía, la primera parte, los aprendizajes cognitivos, eh, y ahí empezamos a ver que los animales piensan, empezamos a incorporar herramientas. Nosotros, yo recuerdo mi equipo, empezamos a trabajar más o menos en el 2006 en, en algunas de estas herramientas y en algunas cosas de las que podíamos llevar al trabajo cotidiano, ¿sí? Empezamos a ver también que podíamos trabajar condicionamientos de la emoción o podíamos condicionar o descondicionar
algunas emociones y también las podíamos gestionar a la emoción. Que ante un problema emocional en un perro, imagínense, miedo, temor, la acción de huir, bueno, huí hacia donde estoy yo. ¿Cómo gestionar la emoción? ¿Qué hacer con la emoción? ¿Qué hacer con la emoción y aprender a frustrarme? ¿Eh? Y el perro que aprende a frustrarse seguramente no muerde. Digamos, empiezan algunos de esos trabajos, más lo que ya decíamos, ¿no? El manejo del mecanismo desencadenante innato, eh, los periodos sensibles, los condicionamientos y todo. Y llegamos a hoy, la última parte. Y la última parte para nosotros está dado por bienestar animal. Bienestar animal eh, entendiendo básicamente que son seres que no deben sufrir en los procesos. ¿Sí? Que ese bienestar va a darse también, y si se da, tiene que redundar en el beneficio de ese equipo sino técnico, de ese conjunto a trabajar, al cual antes llamábamos, decíamos, el binomio, ¿sí? Que decíamos esa relación a la que se va a dar, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque no solamente decimos que debemos hacer los manejos y las cosas que hacemos teniendo parámetros de no hacer uso de herramientas innecesarias, eh, de forzar algún tipo de trabajo. Digamos, una cosa que se ve o que se vio hasta hace un tiempo, ¿eh? Los perros dentro del área de seguridad haciendo exhibiciones, digamos, donde lo que se trataba de mostrar era la valentía, el vigor, el arrojo del perro, quizás pasando un aro de fuego. Ojo, yo lo hice, ¿eh? Yo lo hice. En un equipo de exhibiciones del Doberman Club con Domingo Ramón Pasarini, hacíamos un montón de cosas de esas, pero estamos hablando de ese momento, ¿sí? Yo también digo, de cuando empecé a hoy, las cosas cambiaron muchísimo y espero que sigan cambiando para bien. Y espero ser, es lo que siempre decimos con la gente de mi equipo, y esperemos ser flexibles para poder seguir cambiando, ¿sí? Porque hay gente que no fue flexible al cambio, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que pensar en esto, cuando yo hablo con los chicos de los estudiantes, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica de Salta, donde damos las materias, adiestramiento, decimos, miren, tienen que ser flexibles a cambios, porque las cosas, miren, ahí se lo fui poniendo, y le estoy poniendo los cambios más, más groseros, los cambios más importantes, los más gruesos, porque después hay un montón de cambios pequeños que han ido, y es más, hoy en una charla, hoy almorzando con mis compañeros de trabajo, seguimos hablando de técnica. Es decir, cómo cambiaron cosas y cómo, mirá, probé tal cosa, hice tal cosa y seguimos viendo que se siguen aprovechando cambios, ¿entiendes? Entonces, es decir, si hay alguien que entrene, que trabaja sobre esto, es decir, lo primero que debe perder aquí es la rigidez. Hay que estar flexible a los cambios porque son los que nos permiten avanzar. Cuando alguien se queda en esto y dice, no, no me vengan con esto, que es lo que mucha gente dijo, no, no me vengan con la pelotita. No, los perros se ponen re locos, no se puede manejar, los perros se excitan. No, que el entrenamiento con comida, que el soborno, ¿sí? Que se soborna al perro. Eh, y todo eso tiene que ver con no comprender la técnica, la forma en la que se va a construir una conducta, ¿sí? Eh, y yo digo, miren, esto existe porque existe un núcleo de accumbens, existe en nuestro cerebro una biología que hace que tengamos placer ante la recompensa, ¿sí? Y entonces tenemos tendencia a repetir lo que nos da placer, a repetir esas secuencias. Entonces, eh, es la forma por donde vamos. Pero quiero seguir un poco con la idea de esta, del bienestar animal, porque si no me voy por las ramas, ¿no? Eh, una de las cosas que identificamos en esto también hoy es personalidad. No son todos los individuos iguales. No son todos iguales. Eso ya me lo vas a decir, sí, yo lo sabía, claro que no son todos iguales. Bien, pero no solamente que no son todos iguales los que nacen en una camada, sino que no son todos iguales, aunque sean de distintas camadas en su personalidad. Hay individuos más extrovertidos, ¿sí? Más arriesgados,
Eso quizás se construyó por una serie de éxitos y hay unos más introvertidos, ¿sí? Menos dados al hacer y quizás por la biología, pero quizás también por una secuencia de frustraciones o de fracasos, ¿sí? Que llevan al no hacer. ¿Mm? Entonces, ahí también empezamos a contemplar las personalidades de cada individuo, de qué sentido tiene, ¿sí? Sí, quizás el sentido es mejorarlo o cambiarlo. A alguien que tiene una personalidad opuesta a lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Que, que es arriesgado, que toma iniciativas, que es vehemente, ¿no? Que es impulsivo, si yo tengo que hacer búsqueda de explosivos. ¿Vos querés ser el que tiene la correa, ¿sí? De un perro que está haciendo la búsqueda de explosivos y tiene esa personalidad? Vas a decir, no, bueno, ese perro lo desechamos. Bueno, eso que haces, desecharlo, es identificar determinadas personalidades, ¿sí? Eh, que también reconocemos que tienen estados afectivos, ¿eh? Que reconocemos que hay días que pueden estar mejor y pueden estar peor. Que con esa gestión de ese estado afectivo, una de las cosas que hacemos y hoy en las que basamos mucho los entrenamientos es en la previa del entrenamiento y no en el entrenamiento en sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué hacemos? Hoy uno de los puntos vitales es generar una secuencia corta, previa, pero que lleve al perro a estar en intensidad y a tener ganas de hacer. Una pequeña secuencia por la cual el perro la pasa bien y en el cual se divierte, ¿sí? Es eso que llamamos la alegría, el alboroto, ese estado afectivo, esa forma que tiene y cómo está y está dispuesto para aprender. Te habrá pasado, nos pasa a nosotros, a mí me pasa que si voy a un lugar que tengo que ir por obligación y que a mí el tema no me interesa y que todo, estoy mirando el reloj a ver cuándo se termina. Ahora, si estoy con algo que a mí me interesa, estoy todo el tiempo concentrado, estoy ahí y tengo ganas. Y seguramente cuando salga empezamos a hablar sobre el tema o hablemos con alguien o con los que fuimos y charlemos de qué me pareció una cosa, qué me pareció otra. Que es distinto que si vos fuiste de mala gana, ¿sí? Y no te interesa el tema, decís, ah, bueno, sí, listo, sí, ¿viste, anotaste tal cosa? Sí, bueno, listo, chao. Y se termine ahí. Entonces, hoy ese estado afectivo, esa forma de preparar, es la que nos dice, preparemos al perro, tengamos unos minutitos para ponerlo en condición de aprender para después aprender. ¿Sí? Hay cosas que a veces muchos me van a decir, pero yo lo hacía. Sí, pero ahora lo que te digo es que cambiamos es que hay fundamentos para decir eso. ¿Sí? Antes era el empirismo, es decir, a mí me parece, a mí me daba resultado. Hoy decimos, eso existe, ¿sí? Como forma. Eh, y después usamos de todos esos, ¿sí? El manejo de la emoción, como decíamos, los aprendizajes en función de lo cognitivo, no estamos haciendo tanto a la secuencia condicionada, que quizás en algún momento son reales, pero también vamos a ver la resolución de problemas y de situaciones en función del estado en el que está el entrenamiento, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que hacemos hoy? ¿Cómo lo vemos en esto de los animales de apoyo profesional? Recuerden que cuando hablo de los animales de apoyo profesional, lo que yo tengo en mi órbita, estoy hablando de no solo de perros, sino que estoy hablando también de caballos y de mulas, ¿no? Con respeto por la especie, sí. Eh, y ese respeto es tratar de dejar de lado lo antropocéntrico y lo antropomórfico. ¿Sí? Nosotros no somos el eje del mundo, las cosas no pasan en función de nosotros somos un actor más dentro de ese escenario, ¿sí? Tenemos una parte y contraparte con la cual interactuamos, que es nuestro perro. El otro día yo le decía al ministro, cuando hablé en las palabras mías, le decía, miren, ministro, cuando nosotros hacemos encuestas en los cursos a las fuerzas y le preguntamos,
a usted, ¿con quién quiere patrullar o con quién prefiere hacer una salida de un rondín o una guardia? ¿Con un compañero o con el perro? Y el 100% dice con el perro. No es que no quiera a su compañero, es que prefiere salir con su perro. Prefiere ir con su perro, se siente acompañado, se siente seguro, tiene alertas tempranas, no se distraen. Eh, Eso es el vínculo. Yo una de las cosas que dije también, digo, el protagonista de esta formación, que eran perros, caballos, ¿sí? El protagonista es el vínculo, eran los que estaban formados. No era el público ni el ministro. Digamos, lo que digo es, el protagonista son ustedes, porque ustedes son los que tienen ese vínculo y eso es lo que trabajamos, ¿sí? Y, y pensamos este bienestar animal, por eso digo, no el del proteccionismo bobo, digo yo, ese proteccionismo antropomórfico que al revés, a veces no genera bienestar, ¿sí? Cuando un perro no hace nada, no tiene bienestar animal, ¿eh? Porque un perro tiene necesidades comportamentales. ¿Mm? Digamos, si yo restringo, si empiezo a acotar sus necesidades comportamentales, las cosas que debe hacer, que tiene la necesidad de hacer, se lo estoy haciendo que la pase mal. Por más que lo tenga en una forma así de moqueta o que lo tenga en el mejor sillón y el lugar más limpio y perfumado y acolchado en la mejor condición y con el alimento más caro y con un dispenser de agua mineral. No sé, para decirte, ¿se entiende? Vos le podés dar todo eso, pero si él no puede desarrollar comportamientos propios de su especie, no es bienestar. Y te remito ahora al origen de la charla y al origen, a esa primera imagen. El perro o ese lobo domesticado acompaña al hombre como complemento de sus actividades desde ese primer origen, desde ese origen. ¿Y a dónde llegamos como final? Yo digo, ¿cuándo fue? También, fíjate que llegó a detectar el COVID. Nos sirvió, nos ayudó, nos dijo, yo todavía sigo estando presente. Yo todavía sigo estando presente. Ustedes tienen un problema miles de años después, pero yo puedo seguir estando vigente. El perro tiene esa posibilidad, sigue acompañando al hombre. Y no nos olvidemos otro punto también que me viene con el tema COVID. Hay 1,6 perros más, ¿sí? Hay un 60%, para decirlo de otra manera, más de perros que en el 2019. 2020, 2020, en agosto, dicho por el presidente, por el Alejandro Baldiucci, dicho por el presidente del Club del Ovejero Alemán, presidente de POA, en agosto 2020 se habían vendido la misma cantidad de ejemplares, en agosto, la misma cantidad de ejemplares que en 2019. De agosto a diciembre, ¿sí? Hubo un 60% más de perros, porque todos los criadores empezaron a criar más perros, a tener más perros que pudieron ubicar. Hay un 60% más de perros. Entonces lo que digo con esto es, ojo que en muchas de las situaciones nosotros afianzamos nuestra confianza, nuestra seguridad y lo que compartimos con un animal. Ese periodo de encierro, ese periodo de encierro hizo de que la gente afianzara vínculos o que estuviera sola, tuviera un perro. Una señora proteccionista con la que una veterinaria me dice, mirá Ariel, yo si en un año ubico un macho adulto, está bárbaro. Si ubico dos en un año, dos machos adultos, es una fiesta ese año, ¿sí? Porque los cachorros los puedo ubicar, pero los machos, casi ninguno. Había ubicado 10 en 2020, ¿sí? La gente se había llevado todos los perros que habían en los refugios y se había llevado también adultos. Lo que quiero decir es que ese vínculo es lo importante, digamos, y cómo nos sentimos y cómo acompaña al personal de la seguridad de ese perro es lo importante. Por eso digo, no antropomórfico, no es un juguete, no es Disney esto. Los animales de apoyo profesional son seleccionados y tienen características específicas, ¿sí? Que los llevan a realizar una tarea y tienen una selección específica para eso, ¿sí? ¿Mm? Eh,
considerando sus necesidades comportamentales, personalidad, estados afectivos, emociones, lo que conté antes, ¿sí? Minimizando los riesgos. Cuando alguien interviene con un perro, ya sea en una intervención de seguridad, pensemos que podemos estar hablando de cerrar el acceso o cortar una calle, poner unas vallas y los perros tras las vallas para señalizar y decir por aquí no se debe pasar, siga su camino, porque las calles transversales están cerradas por una valla y hay tras la valla un perro que señaliza claramente que por ahí no se puede pasar. Lo mismo tras la reja de la boca del subte, que dice por aquí no se puede ir. No sé, infinidades las bocas de entradas a los trenes, los lugares en los que se quiere señalizar y se quiere cerrar. Es una forma de comunicación en la que, en la que está el perro. eh, pero también se me ocurría pensar en un grupo de perros que eh, aparecieron hace no muchos años. Recién hace el año pasado nosotros le dimos de baja, yo estaba en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el doctor Berni y se dio de baja feo al primer perro que tuvo el grupo Halcón, cumplió un ciclo feo, eh, donde ese perro, que era un proyecto piloto cuando se empezó a trabajar, ese perro salvó muchas vidas. ¿Y cómo un perro de un grupo táctico? Sí, sí, ese tipo de perro minimiza los riesgos porque si no hay enfrentamientos armados, ¿sí? Y las detenciones, las neutralizaciones que hace el perro no ponen en riesgo de muerte a la persona, ¿sí? Son derribos, controles, eh, acciones que permiten al grupo táctico de intervención no hacer uso del arma de fuego. Pero también los fiscales dicen, antes usen el perro. Por eso digo, ese tipo de perro salva vida, minimiza riesgos. Y también otra cosa que está descrita es que también cada vez que un operador debe tomar un riesgo, debe tomar una situación, quizás en una intervención con un explosivo o con algo, dice no hacerla porque quizás pone en riesgo la vida del perro. Cuando dice no hacerla por no poner la vida en riesgo, por no poner en riesgo la vida del perro, también está diciendo la propia. Que quizás si no estaba ese perro, quizás se arriesgaba, esa cuestión afectiva dice que si no se arriesgaba a acercarse o a tratar de llegar a ese lugar. Ante la duda dice no, minimiza eso. Esto es lo importante. Por eso hablamos de eh, eh, minimizar riesgos en esa operatividad y en ese punto. ¿Sí? Preservando la vida, ¿no? Preservando la vida. Algunos biotipos, yo le quería decir, para la gente que no conoce, decir, nosotros usamos básicamente algunas razas de perros, no tipos, no cualquier perro tiene las condiciones para el área de seguridad, entendiéndose el área de seguridad a aquellos perros que hacen los trabajos por los cuales usan la boca o muerden, los perros que hacen los trabajos de olor, identificaciones de olores que pueden ser sustancias ilícitas, sustancias peligrosas o explosivas, acelerantes de fuego, ¿eh? Cualquiera de estos olores que deben ser identificados, los que hacen las búsquedas de personas, ¿m? Que pueden ser personas con vida en áreas rurales o en estructuras colapsadas, pueden ser bajo alud, bajo avalanchas, eh, la búsqueda de restos humanos. Digamos, hay distintos grupos y distintas formas, por eso sería muy largo si nos tuviéramos que meter en cada una de estas especialidades, pero estas son algunas de las razas con las que trabajamos o las que son frecuentes de ver. El pastor belga malinois y un pastor alemán al cual llamamos el pastor alemán línea de trabajo, un pastor alemán muy rústico, fuerte, ¿eh? Que no es el de la estructura y la belleza dado por ese manto negro característico y del cual Argentina es uno de los países líderes también en la crianza de esos perros, ¿no? Aquí hablamos de un tipo de un perro distinto, ¿no? Y que también tiene otro valor desde lo económico
y que no es muy aconsejable y que estos no son muy aconsejables este tipo de perros, también para la gente que sabe o para contarle a quien nos está escuchando hoy y no está muy en el tema, no son este tipo de perros convenientes si no se tiene todas las condiciones para tenerlos como perros del hogar, ¿sí? Como un perro que integra nuestro grupo social. El perro que yo tengo como mi perro de compañía, mi perro que me acompaña en las acciones cotidianas en mi casa, el perro de la familia, no es muy conveniente porque son perros muy enérgicos y demandantes de actividad. Cosa que en una casa que hay un ritmo de vida en la cual la gente se va a trabajar, los perros no logran a eso. Ahora, este tipo de perro, puesto en, en una unidad que trabaja, ¿sí? Satisface esos comportamientos permanentemente, porque todos los días, o un día por medio, o de acuerdo al ritmo que tiene, está trabajando, está pudiendo desarrollar esos comportamientos que tiene como energía vital. Usamos labradores, ¿sí? En distintos tipos de búsquedas. Los Cursar, también un tipo de perro enérgico, liviano, liviano, que hoy, digamos, mucho personal femenino, que cuando le decimos, sí, bueno, a veces hay una cosa que mucha gente no ve, porque es algo que no se ve en lo cotidiano, que es que a veces hay que subir un perro a la caja de un camión en la ruta. En un puesto de ruta o en un puesto de frontera, hay que subir el perro. Y ¿viste? Se imagina la altura que tiene, ¿no? Si uno está en el piso, ve la caja del camión allá arriba. Entonces la persona dice, sí, la persona trepa, ¿sí? La persona trepa por la escalerita que tiene para poder subir y desde arriba hacer una búsqueda. Pero ¿quién sube el perro? ¿Qué pasa cuando tenés un perro de 40 kilos? Se hace muy difícil, ¿sí? Se hace muy difícil a veces revisar la bodega de un micro porque hay que sacar todo lo que tiene la bodega del micro, gran parte de la carga para poder subir el perro. Entonces se piensa hoy no solamente en esos perros grandes, sino en perros grandes, pequeños, o perros que puedan tener la condición de poder ser manejables, ¿eh? El Cursor tiene eso, cosa que no lo tiene tanto el labrador, un perro pesado, pero sí funciona muy bien en la búsqueda de explosivos, ¿eh? En las búsquedas de personas, en reconocimientos, o podríamos decir la odrología forense, la búsqueda de la evidencia, el reconocimiento del olor humano. Hay muchas especialidades dentro del área. ¿Eh? Los Beagle, digamos, son perros también muy activos, chicos, versátiles, que tienen eso. Esto es un perro que en realidad yo estoy queriendo incorporar ahora, que son los Kelpie, que eso que parece un mesticito es un medianito, que es el Kelpie australiano, es un perro que sirve y maneja muy bien el ganado grande, que es un perro muy resistente. Nosotros pensemos también que tenemos una geografía muy amplia, muy vasta, en las cuales el calor y las condiciones climáticas no son fáciles de llevar, entonces tenemos que tener perros con esa característica, con esa condición, ¿sí? Eh, y después, por último, estaba poniendo una idea así como para decir cómo funciona esto, ¿no? Todo comienza con un perro nuevo, ¿no? Comienza con un perro nuevo que va a ser desmadrado, digamos, que va a salir incorporado, que va a llegar a los 60 días, si no ya, si yo es que no se crió en un centro de cría de una fuerza o si no estuvo en un lugar de cría, ¿sí? Que entre los 60 días y entre la octava semana y las 16 y los 4 meses, va a tener un trabajo de sociabilización, ¿m? Que va a tener muchos, pero muchos trabajos que lo lleven a poder facilitar las habituaciones y los procesos de jugar, a ser policía quizás o a ser miembros de una fuerza, hacer muchos, pero muchos juegos que le permitan eso, ¿sí? Que va a tener una fase más pequeña, que es lo puse más chico porque es una fase intermedia, que es una fase en la educación, entendiendo la educación como esa cosa que hace a integrarse. Pensemos también que dentro del programa de los animales de apoyo profesional, uno de los puntos es que los perros van a ser entregados al personal. Los perros van a dejar de estar dentro de las unidades, en los caniles, ¿sí? Van a pasar a estar
en manos y en el manejo de una familia. Entonces, para eso los tenemos que educar. Para eso tiene que tener desde cachorro, desde el periodo de la sociabilización, ¿sí? Desde la sociabilización hasta, desde esta sociabilización a todo lo que sigue, ¿sí? Un periodo en el cual debe ser educado. Educado para convivir. ¿Eh? Cómo enseñar a respetar reglas, a desarrollar autocontroles. ¿Eh? Pensamos que los autocontroles, entendiendo que esa educación, esos autocontroles son los mismos que es cuando vos pensás en un maleducado. ¿Sí? Un maleducado dice y hace cosas fuera de lugar, ¿sí? Eh, no sigue normas sociales. Bueno, eso es porque no tiene autocontroles. Y los perros pueden desarrollar autocontroles. ¿Eh? Una parte del adiestramiento, mejor dicho, en la educación, tiene que ver con eso. Entonces, estos perros tienen que tener una fase de educación para que a esa familia, que es la que tiene el perro, con ese personal policial o gendarme o prefecto, ¿sí? Tenga ese perro en la casa y no termine siendo un problema. Ahora, entre esta de la sociabilización, la educación, empieza el adiestramiento, ¿sí? El adiestramiento que tiene casi siempre un objetivo muy alto y después va a ir llevando a la necesidad de cada una de las especialidades que deba desarrollar, y la mayoría de los problemas vienen acá. La gente o en la fuerza se cree, se entiende que una vez que el perro fue entrenado y aprendió y ya sabe, esto está, el perro está para poder operar, el perro está listo. Sí, es cierto, tiene una alta operativa, tiene esto de que el perro pueda salir y empezar a trabajar, pero necesita de los reentrenamientos. Los reentrenamientos van a durar desde que tiene la alta operativa hasta el último día de su trabajo. ¿Y qué vamos a ir haciendo en todo ese periodo? Aumentando la complejidad, pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Siempre lo que vaya entrenando este perro, lo que vaya trabajando, siempre va a tener que ver con ese reentrenamiento que le va a ir dando experiencias nuevas, que le va a ir dando experiencias que le permitan ir incorporando nuevas situaciones y nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque la operatividad real, lo que sucede en la calle, lo que pasa en cualquiera de los momentos de la actividad policial o de la seguridad, siempre son novedosos, siempre hay algo nuevo. Entonces, no se terminó con el adiestramiento. En el adiestramiento se obtiene una alta operativa, pero después viene todo lo que tiene que ver con hacer la experiencia. Y la experiencia va a durar hasta el día que se retire, que va a quedar en manos de esa familia, ¿sí? Va a quedar en manos de esa familia ese perro, ¿eh? Y si el guía quiere va a estar preparando otro perro para seguir su actividad, ¿sí? Pero ese perro va también, así como decimos, va a dejar de estar y criarse en un canil, va a terminar su periodo, su vida, o con la misma familia con la que se crió. Esto es más o menos el esquema que estamos trabajando y el esquema que se está pensando para los animales de apoyo profesional. Aquí puse unos videitos para, para ver un poquito de qué hacer en ese periodo de sociabilización. Hoy le damos mucha, pero mucha importancia a esa sociabilización. A ver si se pueden ver. Ay, no sé si se escucha. A ver. No, no se escucha, Ariel. ¿No se escucha? No, no, no se escucha. El video no se escucha. Bueno, pero para contarles igual más o menos. Eso es en la Facultad de Veterinaria y donde los perros eh, iban a lugares, estos son perros que tuvieron un entrenamiento policial ya, ¿sí? Eh, a lugares donde hay gente y lo que hacen es sociabilizar y habituarse a ver muchas personas, a que
los olores, las condiciones nuevas del lugar, ¿sí? Todo eso. Ahí están aprendiendo a derribar, una actividad policial que es derribar, ¿sí? Y lo que obtiene ahí es comida, ¿eh? Cuando la persona va hacia atrás, lo que les da es comidita, ¿eh? Ahí son perros que están estimulados para empezar a hacer uso de la boca, ¿eh? Y lo que se le está enseñando en ese momento, en ese trabajo, ¿eh? Es a, a mantener una mordida en un solo lugar, que no cambie. Miren, puede jugar, puede pasar y tiene que seguir manteniendo la boca y manteniendo la mordida. Porque uno de los puntos importantes es que si el perro muerde, no cambie la mordida para que no haga más daño. ¿Eh? Entonces, es importante que el perro mantenga a un solo lugar la mordida, que logre el control de la persona o a quien debe reducirse, ¿sí? Pero, perdón, miren cómo lo acarician, ¿sí? El perro tiene que poder hacerlo con seguridad, bien, tranquilo, ¿eh? Pero que no provoque múltiples heridas, en, en una persona. Cuando la gente por ahí cree, que el perro tiene que, va a ir a hacer daño. No, la idea es que no haga más daño del que necesita. Para eso aprende técnica, ¿eh? Siempre el perro termina exitoso, siempre se le da la recompensa, el refuerzo. Ahí no se escucha, pero hay una detonación en ese momento. ¿Sí? Hay un uso del revólver de fogueo. ¿Eh? Y los perros tienen que tener la confianza, la seguridad. Bueno, en ese momento hacíamos pasantías, así que también había estudiantes de la Facultad de Veterinaria que iban a todos estos entrenamientos y, bueno, hoy algunos de ellos, muchos de ellos ahí forman parte de la dirección, ¿no? Hoy son entrenadores de la dirección con años ya de experiencia, ¿eh? Eh, Aprenden a sortear dificultades de lo físico. Todo esto sucede en ese periodo hasta más o menos las 16 semanas que hablamos, periodo de sociabilización, ¿eh? Después ya hay algunos más grandecitos que están en reentrenamiento, pero ahora vieron que hay muchos chiquititos también ahí. Eh, Aquí es el uso de un comportamiento que llamamos comportamiento alelomimético, que es donde los perros, por imitación, ¿sí? Entre todos empiezan a ver y a jugar y a decir, bueno, esto es un juego de presa, es un juego en el cual los chiquitos aprenden a ladrar y a querer ir a ser presa, son estimulados. Y de todo esto lo importante es que lo hagan con seguridad en sí mismos, ¿no? Que estén seguros, que sientan el- esas ganas y esa necesidad de ir a jugar. ¿Mm? Bien, a ver. Y creo que aquí hay otro para mostrarles otras cosas. Si pudiera mostrar este, a ver. Este me parece que es el mismo.
Aquí lo importante que van a ver es que nadie los ayuda a los cachorros, ¿sí? Los cachorros aprenden a manejar su cuerpo, son estimulados con comida, ¿eh? Pero no hay básicamente ayudas, sino que tienen que poder lograr comportamientos, y esos comportamientos les son recompensados. Eso es un pasillo por el que deben pasar, al que hay muchas cosas que incomodan, pero no les tienen que ser un problema. ¿Eh? No deben ser un problema. Eso es una bolsa de silo, de los silos plásticos donde se guarda el grano, al cual se le pone un poco de agua, lo cual lo hace muy, muy resbaloso, ¿no? Y entonces los perros tienen ahí una pequeña dificultad. ¿eh? Miren qué esfuerzo, ¿no? Y bueno, y sale, ¿no? Digamos, ¿qué hacer? Bueno, ponerle esfuerzo, hacer que vas a salir exitoso. ¿m? Superficies inestables y siempre comiendo, ¿no? Siempre con una recompensa, ¿no? Bueno, eh, para los que quieran, ahí está el link de, del- de lo que firmó el decreto de la resolución, digo, la resolución de los animales de apoyo profesional. Van a ver que tiene unos cuantos puntos, los invito a leerlo y a que vean, porque está bastante interesante todo lo que se plantea, pero lo que decimos, lo que se plantea es una nueva visión, ¿no? Planteamos una visión distinta hoy de los animales de apoyo profesional. Eh, bueno, creo que hasta acá llegamos, ¿sí? Sí. Eh, Diego, creo que hasta acá llegamos, creo que ahí sí, y bueno, y ahora los escucho, no sé, estoy Buenísimo. dispuesto para responder, para contarles, creo que más o menos les conté un poco de qué es lo que hacemos o qué se hace dentro del área de seguridad. No me quise meter en cada una de las especialidades porque es difícil, es muy extenso, ¿no? Porque son muchas, muchas las áreas, ¿no? Pero dispuesto a contestar lo que quieran ver, a ver lo que puedan. Muy, muy interesante, Ariel, como siempre, un pantallazo general, eh, muy, muy, muy útil y muy interesante realmente. Hay muchos saludos de agradecimiento, muy clara tu exposición. Y vamos con algunas preguntas puntuales, ¿sí? Sí. Eh, Acá pregunta Javier si en algún momento las certificaciones se van a realizar de forma obligatoria para las fuerzas provinciales. Las fuerzas, los estados provinciales, ¿sí? Tienen, por ley propia de las policías, la posibilidad de determinar la operatividad de cualquiera de sus integrantes de la fuerza, ¿sí? Digamos, si vos estás, llámese X, el que pregunta, o cualquiera de los que está, dice, yo estoy en una fuerza provincial. Perfecto. Bien. Eh, el hecho que ustedes tengan, que alguien tiene un acta de alta operativa, es lo que tienen de tener, un acta en la cual hay un instructor certificado, hay un instructor formado, dice que ustedes alcanzaron el alta operativa, la ley te contempla. No obstante eso, como les contaba en el inicio de la charla, cuando estábamos esperando a algunos que se conecten,
En pocos días vamos a tener una charla con todos los jefes de unidades. Vamos a ver un Zoom, va a haber un Zoom en el cual vamos a compartir la actividad con todas las unidades que quieran participar de todo el país y los vamos a invitar seguramente a adherir al programa y a tener las capacitaciones y certificaciones y cosas que se pueden hacer desde la nación. Pero lo que quiero es darles tranquilidad, es decir, no es necesario que te ates a la nación, a la certificación nacional. Las policías o los estados, cada estado tiene la potestad de poder hacerlo. Ahora, si ustedes quieren o aspiran a otro nivel de la certificación, digamos, no sé, yo les doy un ejemplo. Nosotros decimos, nosotros buscamos dentro de la certificación la ISO 9000. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de la calidad que tomamos es el sistema ISO 9001. Entonces, uno siempre trata de tener un nivel, no solamente decir que lo hacemos bien, o tratar de decir que tratamos de hacer lo mejor posible, sino que venga alguien externo y nos evalúe. Y yo también invito, porque vamos a ver los sistemas de gestión de la calidad, ¿eh? A que los que les interese también los apoyemos con los sistemas ISO 9000. Nosotros ya certificamos 2 veces ISO 9000 y orgullosamente digo que mi equipo tuvo el premio al liderazgo en el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público en el año 2011. Entonces tenemos experiencia en lo que tiene que ver con la formación en los equipos sinotécnicos en los sistemas de gestión de la calidad. Muchas gracias, Ariel. Muchas preguntas ya las has ido respondiendo a medida que ibas avanzando en tu disertación. Acá preguntan sobre la vida efectiva de los perros. Bueno, ¿y qué ocurre cuando alcanzan el retiro? Si, si hacen su última etapa de la vida con los agentes responsables de ellos. Bien, esto es lo que contaba en ese punto que decimos, el programa de animales de apoyo profesional, uno de los puntos que tiene para mí muy interesantes es que los animales van a dejar, esto nos va a llevar un tiempo de transición, ¿no? Porque las fuerzas todavía no están preparadas para eso, ¿sí? No están preparadas todavía para eso. Pero, pero, vamos en vías de eso. Vamos en vías de eso. ¿Qué es? Que el perro se le entrega, el cachorro se le entrega ya a una familia, que es la de su conductor, la que va a ser su operador. ¿Sí? Se le entrega a él. Y va a ser un desarrollo de la vida en eso. Les cuento una anécdota porque fue graciosa. Les cuento una anécdota porque esto mismo lo empezamos a hacer en la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy quien está a cargo es Martín Luengo, quien me sucedió en el cargo. Y estaba yo reunido en pleno momento cerrado de la pandemia con el doctor Berni, y Miguel me dice, ¿y por qué le tenemos que dar el perro? Y entonces yo le expliqué que el tema de bienestar, que lo que teníamos que hacer era que tuvieran los perros en la casa, que no era lógico que un cachorro se criara en un canil, en un cuartel, aislado, que un perro puede tener mejor vida, que eso va a fortalecer el vínculo con su operador, con su guía, porque es su perro. Hablamos de esto de minimizar los riesgos. Y no me terminaba de cerrar la idea, Bernie, ¿no? Y entonces, le digo, ¿sabe aparte otra cosa? Le digo, doctor, ¿sabe qué otra cosa que va a pasar? Le digo, ese operador de un perro, cuando vaya a la panadería, la farmacia o el chino de su barrio, y va acompañando a su señora o va con uno de sus hijos, lo más probable es que vaya caminando con un perro, que vaya con su perro, que de paso lo saque a caminar un poco a su perro. Es lo más probable. Y le digo, y ahí de manera indirecta está haciendo seguridad pública. Eso. Yo quiero eso, me dice. Entonces, ahora sí. Esa fue la anécdota de cómo lo convencí al doctor Berni de que los perros se entregaran. ¿Sí? Y él vio el valor con decir, estos perros no solamente van a estar en servicio, el momento que están en la policía, que están en el servicio uniformado, del horario uniformado, sino que también hacen al resguardo y a la prevención en todos los días. Cuando alguien va a hacer compras, no sé, va a la panadería. Un policía de civil.
Sí, sí, sí. ¿Y a qué edad aproximadamente se retiran? ¿Se retiran? Bien, a los 8 años, al séptimo año, mejor dicho, al séptimo año, los perros tienen con su operador, tienen que revalidar la operatividad año a año. Tienen que revalidar la operatividad año a año. Ahora, los primeros años son los primeros periodos son por 2 años, miento, los primeros periodos son por 2 años, pero al séptimo año, era lo que quería decir, al séptimo año pasa a ser de a un año, de a un año. Quiere decir que si no supera el alta veterinario, le permite ir a hacer el alta conductual. Siempre hay dos altas. Hay un alta veterinario y después un alta conductual. Si pasa el alta veterinario, va al alta conductual, porque puede ser que el perro esté bien en salud, pero que ya no tenga las habilidades, no esté en condiciones de hacer esos trabajos. O puede ser al revés, que su condición física no le da, no está en condiciones y no pase y se tenga que retirar a los 7 años. Puede que a los 8 esté bien y pase, y puede que a los 9 todavía pase y pase su último año. Pero quiere decir, ¿por qué? Porque en algunas razas, ¿sí? En algunas razas, lo que pasa es que va a variar mucho, porque cuando pensamos en un pastor alemán, hablar de 8 años es un perro grande, 9 años ya es un perro grande. Pero si hablamos de un Malinois, a veces hablar de 9 o 10 años están bien, están bien. Pero si hablo de 9 o 10 años en un Beagle, que va a vivir 14, 15 años o 16, es probable que llegue a los 11 años. Por eso es que no se puede pensar en cuál es lo numérico, ¿sí? ¿Cuál es decir a qué edad? No, debe ser dado en función de las condiciones de cada perro. Por eso van a ser evaluados, en principio cada 2 años, ¿sí? Y a partir de los 7 años de a uno, año tras año. Bárbaro, muchas gracias. Eh, Preguntan con respecto al adiestramiento. Si en Sí, el adiestramiento utilizan la estimulación temprana biosensor sí, y si el encargado de realizarla es la misma persona que será parte del binomio después. no, no. Cuando se trabaja, una de las cosas que tiene este programa también, eh, tiene dos cosas muy interesantes, que es el Hospital Veterinario de Alta Complejidad, el Hospital Nacional de Alta Complejidad, cosa que nos debemos como país, ¿sí? Desde el Estado no tenemos un hospital de alta complejidad, pero aparte tiene un cariz totalmente nuevo, que es no solamente un hospital para la alta complejidad, las cirugías mayores y complejas, sino que también, y rehabilitación, sino que va a estar un área muy específica dedicada a la conducta. Porque gran parte de los problemas que pueden llegar a tener los perros, ¿sí? Son problemas comportamentales. Entonces va a ser un hospital orientado a ese punto. Y en el mismo lugar, hay anexo a eso, va a estar el Centro Nacional de Cría. Por eso las provincias que adhieran seguramente al programa nacional, después se puedan valer de genética desde ese lugar. Porque ahora empieza a intervenir la cátedra de genética de la facultad de la UBA y reproducción de la UBA. eh, la Cátedra de Cirugía y Reproducción también de la Facultad de La Plata, el Instituto de Biotecnología de la Universidad de San Martín, que va básicamente a la producción de mulas, eh, y después transferencia embrionaria en perros también. Va a haber unas cuantas cosas. Estamos tras un proyecto también de semen sexado. ¿M? Ese era un viejo proyecto que había quedado de mi gestión anterior, donde podemos tener, a través de la aparatología correcta, poder tener semen sexado que nos permite tener machos o tener hembras, de acuerdo a lo que estamos necesitando para el trabajo. Eh, pero va a haber un centro nacional de cría en el cual se puedan producir o en el cual también se pueda disponer de genética para las policías provinciales. Y no sé qué más me estabas preguntando, me parece que me fui por las ramas. No, no, está bien, está bien. Y bueno, con respecto a esto, ¿no es cierto?, de los cachorros, ¿sí?
¿Qué pasa con los cachorros que no terminan adaptándose, que no terminan obteniendo las características Bien, sí. buscadas? Bien, casi todos los perros arrancan con los programas de máxima. ¿Sí? Digamos, todos apuntan para ser un magíster en su especialidad, ¿no? Ahora, después algunos llegan a la carrera de grado, otros llegan a la carrera de pregrado y otros llegan a la escuela secundaria, ¿sí? Bueno, la idea es esa, es tener los estamentos donde hay cada vez menos dificultad y los perros que vayan quedando en esa condición. Pero sabemos, porque la estadística en el mundo nos lo dice, que también pasa que hay algunos perros que no llegan a ninguno de esos niveles. La idea es que esos perros que ya tuvieron sociabilización, tuvieron todo eso, pasen al área de la salud o queremos hacer un convenio con PAMI, ¿sí? También para poder reubicar esos perros en la tercera edad, en los centros de tercera edad. Bien, muchísimas gracias. Estaba viendo y tratando de juntar preguntas, porque hay una gran cantidad de preguntas, preguntas en una sola. Eh, Acá, bueno, preguntan si se pensó trabajar con perros mestizos, por supuesto seleccionando su biotipo. Sí, mira, en la gestión mía anterior, el doctor Romero justamente, me dice, ¿por qué no vamos a revisar? Vamos a ver algunos lugares. Y la verdad que se hace muy difícil, porque nos llevó mucho tiempo y no encontramos ninguno con las características eh, puntuales, específicas que buscábamos, que eran perros para búsqueda de sustancias. ¿Sí? No quiere decir que revisamos, fuimos a 5 lugares. Los coordinó el doctor Romero, con el Protenencia. Por eso digo, lo hicimos en conjunto eso. No quita de que aparezcan esos individuos con esas condiciones. Pero la verdad es que yo también administro un presupuesto del Estado, yo administro el dinero del Estado. Y entonces cuando pienso en esto, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que las horas hombre que yo tengo que destinar y los recursos que tengo que destinar no se desperdicien, ¿sí? Poniéndole un montón de trabajo quizás a algo que no llega? Cuando por el otro lado tengo selección y genética específica, por eso trato de ir mucho más allá y que intervenga la cátedra de genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires para que nos dé hasta más específico lo que estamos buscando, ¿sí? Con selección genética cada día más y más acotada y específica a lo que buscamos. ¿Por qué? Porque la verdad, porque es una cuestión de recursos, ¿no? Eh, no puedo básicamente plantear un montón de horas hombre. Piensen, para darles una idea, que en el valor internacional de un perro de búsqueda de sustancias ronda más o menos los 15 a 25 mil dólares y un perro que hace búsqueda de explosivos puede llegar hasta los 55 mil dólares, más o menos. Yo no gasto, el Estado no gasta, en Argentina no gasta ese dinero, pero igualmente es muchos recursos del Estado para formar esos perros. Entonces tratamos de que el material con el que trabajamos sea la mejor materia prima en ese sentido, de que sea la más seleccionada, la más eh, apropiada, la que tenga la mejor condición para lo que buscamos. Eh, Sí. pero en el caso de Policía Federal, eh, se tiene a veces algunos perros, aparecen y, no, y los incorporamos claramente, ¿no? Pero, digamos, para el año que viene o para toda la gestión que quedan, tenemos que estar hablando de más o menos unos 250 perros. Eh, Mira, yo te diría que si tengo que sacar una proporción de eso, yo no creo que lleguemos a 10 o 15 perros mestizos que encontremos, con condiciones reales, ¿no? Con las condiciones de selección que le buscamos. Buenísimo. Muy claro. Una pregunta, ¿qué pasa si un perro muerde a una persona y lo lastima? ¿Puede ser denunciado el guía por más que esté entrenado para ese trabajo? Los perros están, digamos, el principio de legítima defensa habla de un uso racional y gradual de la fuerza.
¿sí? Un uso racional y gradual de la fuerza. Quiere decir que si se decide el emplear el perro, se decide la utilización del perro es para no usar un mal mayor. Eso la ley lo contempla y está totalmente avalado por el uso y los fiscales, básicamente, cuando piden la intervención del perro. Bien, Así muchas que no gracias. existe esa posibilidad, digamos, porque se entienden, quiero ser Sí, claro, digamos, la orden de sacar el bozal, muchas veces, ¿no? En alguna situación, los perros están con bozal, los perros tienen... Ya lo intimidatorio de sacar el bozal es una amenaza y dice, yo puedo usar, uso este perro. Pero si el fiscal o la justicia que está interviniendo en el momento, eh, entre las medidas dice que se use el perro, fue ordenado el uso del perro. La justicia es la que dice la aplicación del perro. Ahora, si fuese en flagrancia, ¿sí? En algo que está sucediendo en ese momento y el personal uniformado hace uso de ese perro, ¿sí? Tiene que demostrar claramente que lo hizo para no causar un daño mayor, ¿sí? No causar un daño mayor. buenísimo. Otra pregunta, si es mito o realidad que para trabajar los perros tienen que tener hambre. No, no, no. Hay muchos perros que sí trabajan por hambre porque son motivados porque son golosos, ¿sí? Pero la gran mayoría de este tipo de perros trabaja por el juego. Yo diría que son más proporcionalmente los que trabajan por juego, pelota, mordillos, ¿sí? Más eso, menos los que trabajan por comida y menos los que trabajan por el refuerzo social, la caricia y eso. Eso te diría que es más o menos... Recuerda que siempre hay tres cosas que motivan: lo rico, lo placentero o lo divertido. La mayoría de estos están en este tipo de perro está en lo divertido. Tienen una condición que se llama neotenia, que está muy exacerbada. El perro de trabajo es un perro muy neoténico. Bien, y las últimas dos, ¿qué trabajo hacen con las mulas y qué diferencia hay con el caballo? Ah, muy interesante. Eh, el caballo, bueno, el caballo se ha dejado de usar también en el contradisturbio, ¿sí? Se usa en los patrullajes, en muchos lugares, en muchos lugares donde no es accesible el caballo, o la situación y las operaciones a donde hay que dirigirse, no se puede hacer que eh, suene una moto, ¿sí? Porque alerta automáticamente el sonido de los motores y no se puede capturar a nadie en una redada, ¿no? En ese tipo de situaciones, básicamente costeras y ese tipo de cosas. Entonces sí se usan los caballos para llegar a determinados lugares, se usan para ese tipo de patrulla. Pero las mulas son muy, pero muy importantes. Lo que pasa es que nosotros no las visibilizamos. ¿Por qué? Porque están en la montaña. Eh, Vamos a sacar, dentro de las cosas que ya estamos en marcha también, vamos a sacar una nueva especialización en equinos de montaña. ¿Por qué? Porque las mulas se utilizan, piensen que desde los pueblos que están en la baja cordillera, ¿sí? Están a veces 100 kilómetros, 50, 70, 150 kilómetros de la frontera real, básicamente con Chile. Pero intermedio a ese camino o cerca de la frontera hay puestos de la gendarmería, hay gente de la gendarmería que está viviendo en esos lugares y que tiene un puesto de guardia de frontera por más o menos unos 30 días, ¿sí? Y que se renueva ese personal que va a estar en ese lugar y que patrulla ese lugar, que tiene mulas ahí en ese lugar, ¿sí? Y que patrulla y que todo, pero a los cuales se va a hacer el relevo, se tarda 2, 3 días para llegar, más o menos una mula hace unos 25 kilómetros diarios, 30 kilómetros, dependiendo de la distancia que esté del puesto de frontera, pero no solamente eso, sino que hay que llevar alimento, hay que llevar los víveres, todo lo que necesita ese personal que va a estar en ese puesto de frontera, ¿eh? Donde no hay caminos seguros, digamos, no son caminos que se pueden transitar
Yo estuve hace unos meses, hace 2 meses estuve en el centro de mulas, en el criadero de mulas en San Juan, en la zona de Barrial. Barrial es donde está el Parque Nacional de Leoncito, donde está el observatorio, para la gente que le gusta, el observatorio más importante, uno de los observatorios más importantes del planeta, ¿sí? Eh, hay dos telescopios, hay uno para la gente, para el turismo, para la gente que puede ir y puede llegar a ver ahí desde el Parque Nacional El Leoncito, y después está el observatorio científico que usa la NASA o que usan un montón de centros de investigación. En ese mismo lugar está, pero de ahí hay un puesto que está a 120, 130 kilómetros y el otro está a 150. Y para ir a ese lugar se va con las mulas porque no hay otro medio para ir, ¿sí? No hay otra forma de ir y algún caballo vaqueano para andar, pero hay que llevar las mulas cargueras. Hay que llevar no solo las mulas en las que a veces se monta, pero más que nada las mulas que van entre 8 o 10 mulas, eh, y van y llevan la provisión para esa gente y para ese personal que está en ese lugar. Eh, Cuando yo les pregunté y traté de indagar, decir qué pasa con esto, y me dice, mire, jefe, el medio que podría usarse es un helicóptero. Dice, pero no siempre lo podemos usar. Dice, sabemos que después de las 3 de la tarde no se puede usar el helicóptero en la montaña. Es muy difícil usar ya andar, los pilotos no quieren ir después de las 3 de la tarde. Eh, y, y se hace muy difícil de andar y de ir dependiendo de la condición. Y me daban un ejemplo que hacía unos días un habitante de la zona, un paisano de ahí de la zona y de la montaña, se había caído, ¿sí? Se había caído y había pegado la cabeza contra una piedra. Y estuvo muy mal por varios días, tirado ahí, tirado en la montaña, y lo fue a rescatar la gendarmería. Y lo fue a rescatar tardando 2 o 3 días para llegar al lugar donde estaba esa persona caída, porque alguien dijo no volvió a la casa y no lo encontraban. Y tuvieron que ir con las mulas. No hay otra forma, ¿se entiende? Digamos, hay lugares, desde eso que ponen anecdótico y lo vemos que las mulas que llevan las urnas, ¿sí? Que llevan las urnas a, a las escuelas o los lugares de montaña, también están las que tienen que ir a los puestos de frontera. Buenísimo, Ariel, muy interesante, muchísimas gracias por todo. Hay varias preguntas relacionadas con el programa, eh, así que yo después te voy a pasar a Ariel los inscriptos, ¿sí? Y el detalle de los inscriptos porque hay muchos que son policías, entonces cosa que ustedes desde el Ministerio de Seguridad tengan esa base de datos y que le puedan mandar información quizás a ellos, quizás cuando organicen este Zoom, ¿no es cierto?, con todas las fuerzas de seguridad de las provincias. Sí, sí, claramente, sí, eso va a estar a todos los jefes de unidades, jefes y subjefes de unidades de todo el país van a estar invitados a esa videoconferencia, sí, sí, para conocer las problemáticas y saber qué están necesitando y cómo podemos asistirlo desde esta dirección, ¿no? Así que bueno, una vez más agradecido desde el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud, con tu participación, Ariel, siempre muy clara, colaborando siempre con cada una de las preguntas de los participantes. Así que muy agradecido con eso. Seguramente te tendremos en otras charlas en un Con futuro. todo gusto. Y bueno, agradeciendo también al Ministerio de Seguridad por haberte cedido. Y bueno, los participantes por haber estado conectados del otro lado y por toda la gran cantidad de preguntas que han realizado. Así que bueno, un placer y nos veremos en la próxima con todos los participantes y con vos, Ariel, también. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, a todos los participantes y muchas gracias a vos, Diego, como siempre, porque muy amable siempre. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, buenas Bueno, noches, hasta buenas pronto. noches a todos, gracias.